La presencia de la Virgen María en la actualidad es un tema que, además de apasionante, suscita grandes polémicas entre todos aquellos que, aún sin ser creyentes, se preguntan si sería posible que después de 2000 años un ser viviente pudiera regresar con el mismo aspecto a continuar con una línea de comportamiento. De hecho, no solo ella, sino también Jesucristo y otros santos de la historia se manifiestan en forma visible al hombre desde hace ya varios años. Si retrocedemos un poco en la historia, encontraremos registradas una gran cantidad de esas manifestaciones, cuya gran mayoría no es reconocida oficialmente por la Iglesia. Son pocas las apariciones, también asociadas a milagros, que el Vaticano ha declarado oficialmente como verdaderas. Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Guadalupe en México, Garabandal en España. Sin embargo, aparentemente, no son las únicas apariciones o prodigios que existen o han existido. Simplemente veamos las constantes apariciones de esta madre en Medjugorje, Yugoslavia, que se remontan a cerca de 15 años de haber iniciado hasta nuestros días. O bien, sus apariciones en Akita, Japón, o en Ruanda, en África. Algunas veces, esta celeste señora, como era llamada por algunos de los videntes, en su mayoría niños, no se manifestaba como una aparición, sino daba señales claras de su presencia. Claro ejemplo de esto lo tenemos en la población de Siracusa, Italia, donde en los años 50, una pequeña estatua en yeso lloraba ante la mirada de propios y extraños. La Iglesia solo recientemente ha reconocido este prodigio, y el Papa Juan Pablo II, en honor a este llanto divino, inauguró una basílica en noviembre de 1994. El mismo llanto que se repetiría en otros lugares de la tierra. Un mensaje silencioso pero fácil de comprender por todos aquellos que tienen un poco de sensibilidad espiritual. Mensaje que, aunado a todos aquellos que en sus diversas apariciones este ser sublime confió a sus intermediarios, no ha sido comprendido en su totalidad ni en su real significado. Mensaje que ha sido más bien ocultado y que, sin embargo, le atañe al hombre y a la humanidad entera. Uno de estos mensajes, tal vez el más famoso de todos, el conocido como Tercer Secreto de Fátima, es aquel que más ha llamado nuestra atención, no solo por la fama que tristemente adquirió con su ocultamiento, sino, y sobre todo, por la precisión de los acontecimientos actuales que coinciden asombrosamente con el contenido de esta profecía mariana. De hecho, cuando en 1917 la Virgen apareció a 3 pastorcillos en Fátima, Portugal, exactamente el 13 de octubre de 1917, como se decía, esta les transmitiría una serie de profecías relativas al futuro de ellos mismos, de algunos países de la tierra y de la humanidad entera. Especialmente les habló de la Iglesia y de Rusia, que para ella significaba una esperanza. Dichos mensajes, que desde entonces fueron considerados como secretos, fueron siendo conocidos paulatinamente, aunque no en su totalidad. La Virgen pediría a Lucía, la única sobreviviente, por cierto, de los 3 videntes, que en 1960 fuera revelada la tercera y última parte de su mensaje, cosa que el Vaticano no hizo oficialmente. El Papa Juan XXIII divulgó a nivel diplomático este mensaje solo a los gobiernos implicados en las crisis de los misiles de Cuba en 1961. Pero más tarde, e incluso hasta nuestros días, la prensa mundial haría eco del mismo, sin ser hasta ahora desmentida. Inclusive, el mismo Papa Juan Pablo II ha confirmado en Fulda, Alemania, al igual que otros altos prelados del Vaticano, el contenido de ese controvertido tercer mensaje de Fátima. Sin embargo, al más alto nivel eclesiástico, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, declaró públicamente que dicho secreto de Fátima no sería revelado para evitar que la profecía fuera confundida con el sensacionalismo. Inmediatamente, la prensa internacional hizo eco de sus palabras, pero de la misma manera, varios grupos, incluso dentro de la misma Iglesia,
publican en versión integral y en forma gratuita ese mensaje que la Madre de Jesús pediría a la actual Sor Lucía, recluida en el convento de las Carmelitas Descalzas, en Coimbra, Portugal, fuera divulgado en 1960. Mensaje que, como hemos dicho, nos sorprende por su veracidad, por la precisión de los acontecimientos que anuncia, sucesos que actualmente están en pleno desarrollo, en franca manifestación. A pesar de todo, aún así se trata de lo que se conoce como un secreto a voces. Dicho mensaje no es revelado, ni aun en las grandes congregaciones que acompañan a los papas en sus visitas a este famoso santuario mariano, aun si este ser divino lo solicitó expresamente, tratando de hacer un llamado de atención a esta humanidad en su frenética carrera hacia el autoaniquilamiento. Humanidad que aparentemente ha preferido permanecer ciega y sorda ante estos reclamos del cielo. Ciega y sorda ante un lenguaje que cada vez se torna más claro y revelador. Pero, como toda madre preocupada por sus hijos, esta celeste señora continuaría manifestándose por todo el mundo en busca de aquellos oídos que puedan oír y de aquellos espíritus que quieran comprender. Este programa no pretende ser un programa religioso, sino únicamente una investigación en torno a un caso inexplicable. La presencia en una persona de las heridas que sufrió Jesús cuando fue crucificado. La relación que guarda con el controvertido secreto de Fátima, las apariciones marianas, así como las lagrimaciones que se vienen presentando en la Virgen en nuestros días. La historia de Giorgio Bon Giovanni, estigmatizado en el mismo lugar donde los acontecimientos de Fátima en 1917 tuvieron lugar, resulta particularmente interesante porque se relaciona íntimamente a este mensaje, donde se hacía una profecía del peligro que correría el ser humano en caso de no cambiar de actitud. Es interesante porque han sido pocos los estigmatizados que, como este hombre, manifiestan clara y abiertamente la naturaleza de su mensaje y su experiencia. A través de la historia, se sabe que hasta principios del siglo se tenía conocimiento de 321 personas en quienes estos signos se habían presentado. Algunos tan notables como San Francisco de Asís, Teresa Newman o el Padre Pío. Los estigmas son un fenómeno que a veces es temporal y en otras ocasiones permanente. No todos los estigmatizados llevan todos los estigmas, ni de la misma manera. La ciencia de nuestro tiempo considera casi generalmente que los estigmas son producidos por la fe o la mente de quienes los llevan en su cuerpo. Sin embargo, nunca ha podido demostrarlo, sobre todo cuando la estigmatización es permanente, como en el caso del desaparecido Padre Pío, o bien otros que han llevado consigo los estigmas hasta la muerte. La Iglesia igualmente no reconoce este desafío a toda ley natural conocida por el hombre. Ni siquiera lo reconoce como uno de los tantos misterios de la fe, como llama la teología a todo aquello que no es capaz de explicar y mucho menos comprender. Por lo menos así es desde el siglo XIX, pues hasta entonces la Iglesia reconoció como bienaventurados o santos a 61 de estos hombres y mujeres, aunque pocas veces por causa directa de los estigmas. Casi siempre se les persiguió, ridiculizó y denigró, e inclusive se les obligó a vivir enclaustrados, sobre todo cuando los estigmas se presentaban en el seno de una orden religiosa. Sin embargo, no siempre podía seguir siendo así. Actualmente, como lo podemos percibir, existe un mayor número de personas estigmatizadas que no pertenecen a ninguna congregación religiosa, o por lo menos
que hablan abiertamente de su experiencia. En esta investigación le presentaremos los hechos y cómo estos fueron analizados. Participan médicos, hematólogos, psiquiatras, periodistas, todos testigos presenciales sustentados en evidencias. El caso particular de Giorgio Bon Giovanni debe de ser tomado racionalmente y no emocionalmente. No se trata de exaltar al fanatismo, sino al análisis profundo que nos lleve a una más amplia comprensión. El 2 de septiembre de 1989, un joven zapatero italiano yacía a los pies de una encina en la plaza de Fátima en Portugal. Se encontraba aparentemente desmayado. Repentinamente de sus manos se desprendió un hilillo de sangre. Cuando Giorgio Bon Giovanni llegó a nuestra casa en Vigo, que había recibido la indicación de la Virgen de dirigirse a Fátima, porque allí recibiría una gran señal. Entonces, según él nos manifestó, no sabía lo que iba a suceder y pensábamos, después de lo que él nos había comunicado, pues que sería una señal en el cielo, que habría alguna manifestación de este tipo en Fátima. Entonces nos dirigimos a Fátima, salimos por la mañana, fuimos en coche. Entonces nos acercamos, al mediodía fuimos hacia la zona donde tienen una capillita donde hacen misas en todos los idiomas constantemente, y que en la parte posterior está una encina que se conserva vallada con una cerca, que es la encina original donde los pastorcillos vieron a la Virgen, ¿no? Donde vieron las visiones de la Virgen. Y entonces, pues, Giorgio, nosotros llevaba en sus manos unos rosas para ofrecerle a la Virgen, y estábamos allí los tres, y entonces él se fue dio la vuelta, y entonces vino hacia nosotros, y lo vimos llegar con las rosas que traía en el brazo, y ya vimos algo en las manos. Estaba en éxtasis, andaba, pero no era normal, como estaba. Entonces se acercó a nosotros, se cayó de rodillas, y vimos ya inmediatamente que miró hacia la encina, y que en sus manos, en la palma de las manos, aparecieron unos orificios redondos. ¿Ustedes vieron eso? En el mismo momento, y yo tenía una cámara fotográfica a la mano, que yo nunca hago fotografías, y automáticamente hice las fotografías en ese momento. De acuerdo a esta historia, el joven italiano había acudido a la plaza de Fátima en busca de una revelación sin saber cuál sería esta, pero no esperaba recibir los estigmas que, de acuerdo a la historia, fueron infligidos a Jesucristo al ser crucificado. Cuando empezó a sangrar, se creó cierta alarma. Esto en Fátima, Portugal. En Fátima, Portugal, al pie de la encina donde los tres pastorcillos vieron a la Virgen. Y entonces Julián avisaba a todo el mundo que viniese a verlo, pero la gente no solamente no venía a verlo, sino que había unas reacciones no muy agradables. Vinieron los vigilantes del santuario de Fátima, querían llevar a Giorgio, llevarlo a la enfermería. Nosotros no hicimos todo lo necesario para que no lo tocasen y lo dejasen allí, y entonces al cabo de un cuarto de hora, pues Giorgio volvió en sí, o sea, terminó su éxtasis, y entonces nos dirigimos al coche para volver para nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que vimos en sus manos? Los dos orificios, uno en cada mano, y en la mano izquierda, que en la parte posterior, vimos como si algo estuviese empujando, se veía como algo que la piel empezaba a ponerse tensa, como un grano cuando está no en la fase final, ¿no? Y cuando fuimos en el coche, fuimos andando, cuando ya íbamos por el camino, que Juliana iba con él en la parte posterior, es la que ha visto cómo ha explosionado la parte posterior de la mano. Es impresionante porque hizo como un cráter. Se vio, estaba el bulto, y yo he visto como el bulto hizo así, se abrió como un cráter. Era impresionante, fue realmente impresionante.
Esa misma noche, los estigmas aparecerían en los dos lados de las manos, y a partir de entonces continuarían permanentemente sangrando cada día. No tendrían más el aspecto de antes, cuando ese joven de 26 años llevaba una vida normal con su esposa y su hijo. El fenómeno que se presentó solo en las manos, en sus inicios, era totalmente inexplicable. ¿Todo esto está documentado con fotografías? Todo esto documentado con fotografías. Yo hice las fotografías, las primeras fotografías, cuando estaba en éxtasis, de los orificios en las palmas de las manos. En el mismo momento que sucedió. Y luego las Justo fotografías las hicimos. del dorso con el Giorgio se quejaba de dolor porque no se lo esperaba. Todos nosotros, los tres, esperamos una señal en el cielo porque nos ha hecho una señal que todo el mundo verá. Esperábamos todos una señal visible a todos en el cielo. Nunca podíamos pensar que hubiese sido los estigmas, que claro, mucha más gente lo vería, todo el mundo lo vería. Y Giorgio decía que era como si le estaban plantando un clavo. Ardiente. Un clavo ardiente en las dos manos. ¿Le dolía? Muchísimo, muchísimo, le dolía muchísimo. Y decía, ay, espero que me lo claven de una vez, que me lo claven, porque la perforación era lenta, la sentía lenta. Sufría muchísimo. ¿Él sabía lo que le estaba pasando? Pienso que en aquel momento, que eran los estigmas, sí. Pero el por qué, eso pienso que no lo sabía, lo supo después. Pero en aquel momento, no, porque él tampoco se lo esperaba. Nadie se esperaba, absolutamente nadie. De los que estábamos ahí, Tenía un gesto que confirma lo que dice Juliana, es que él con su dedo tocaba siempre. Tocaba para... Estaba muy, ¿cómo decir?, incrédulo de lo que veía. Tocaba. Y de lo que sentía, porque metía el dedo dentro para ver, porque no era incrédulo de lo que le estaba sucediendo. Y porque claro, lo que fue impresionante es ver lo que él manifestaba, que nosotros lo estábamos viendo, que el clavo estaba entrando, porque yo veía precisamente, aquí veía como la punta, como si estuviese empujando, la piel se ponía tersa, y empezaba a ponerse rojiza en la punta, y claro, y hasta que explotó, que decir, que como si el clavo hubiese en ese momento perforado completamente, que es lo que vio Juliana cuando estaba con él, cuando hizo la explosión, como si hubiese el cráter de un volcán, rap, y pues una cosa así verdaderamente impresionante. A partir de entonces, la vida de Giorgio Bongiovanni cambiaría radicalmente. Sangraciones cotidianas, éxtasis continuos, encuentros con la gente y el inicio de una vida pública, con la cual continúa hasta nuestros días, al igual que con los estigmas que muy curiosamente formarían extrañas figuras con el tiempo, signos claros para muchos, pero inciertos para otros, que los veían y fotografían constantemente. Cruces sangrantes, rosas de diversas formas, inclusive el rostro de Cristo con la corona de espinas, grabado en video la noche de Navidad de 1989. Otros símbolos continuarían formándose con la sangre de este hombre, desafiando todas las leyes físicas y biológicas. Corazones, el alfa y la omega del alfabeto griego, las impresionantes cruces con forma de rosa y al mismo tiempo la letra J, aún con sangre viva, el sol, figuras todas estas que hacen dudar hasta al más escéptico, puesto que se formaron varias veces ante testigos presenciales, signos que inevitablemente hacen meditar profundamente. El 13 de octubre de 1917, en el mismo lugar que hoy ocupa la iglesia dedicada a la Virgen de Fátima, más de 70,000 personas fueron testigos de un evento que hasta el día de hoy continúa siendo considerado como un verdadero misterio, incluso por la ciencia. Los testigos del fenómeno, ocurrido en 1917, afirman que el Sol pareció girar sobre sí mismo, y posteriormente empezó a moverse de un lado al otro, pareciendo precipitarse sobre la muchedumbre, secando incluso sus vestidos empapados por la lluvia. Un hecho que todos, sacerdotes, periodistas, campesinos, laicos, hombres de ciencia, todos observarían con gran claridad.
y así lo testimoniarían públicamente. Ese día culminarían 6 de las 7 apariciones que la Virgen habría prometido a Jacinta, Lucía y Francisco, los 3 pastorcillos testigos del encuentro. La Virgen de Fátima se habría venido presentando cada día 13, desde mayo hasta octubre de 1917, y habría dejado a los 3 niños varios mensajes donde se hacían serias advertencias a la humanidad. De acuerdo a los mensajes, se acercaba el final de la Primera Guerra Mundial. Pero si el hombre no modificaba sus actos, ocurriría una Segunda Guerra Mundial después de una gran señal en el cielo. Y antes de que terminara el siglo, llegarían a ocurrir grandes desgracias en diversos lugares del mundo. Del llamado secreto de Fátima, su tercera parte fue mantenida oculta hasta 1960, como ya se ha dicho, cuando el Papa Juan XXIII, motivado por la crisis de los misiles de Cuba, la daría a conocer en círculos estrechos relacionados a la propia Iglesia. Aparentemente, el tercer mensaje de Fátima también se encontraba relacionado al caso de Giorgio Bon Giovanni, como posiblemente habríamos confirmado más tarde. Después de que ocurrió el fenómeno, que es recordado el día de hoy como un verdadero milagro, recientemente en Italia, cerca del lugar de origen de Giorgio Bon Giovanni, el 2 de febrero de 1988, volvió a presentarse este fenómeno, que en esta ocasión pudo ser fotografiado por uno de los testigos. Se calcula que al menos 20,000 personas observaron el evento. En tales fotografías se puede observar aparentemente a 2 soles. Uno de ellos estaría girando alrededor del otro. Supuestamente sería el mismo tipo de avistamiento que tuvieron más de 70,000 personas en Fátima en 1917. Un año después, el 5 de abril de 1969, Giorgio Bon Giovanni, de acuerdo a sus palabras, volvió a ver un objeto muy brillante, de donde salió un ser luminoso de apariencia femenina, que le anunciaría una misión y más tarde le pediría que acudiera a Fátima para recibir una señal. Y yo fui el 2 de septiembre de 1989. Me presenté en esta gran plaza donde está este gran santuario y está la encina, que es el símbolo de sus apariciones. Me arrodillé, llevé unas flores como regalo para ella y de nuevo tuve el contacto, o que en esta ocasión extático. Yo me encontraba de rodillas con las manos así y vi nuevamente al mismo ser que me apareció otras veces y me habló. Me dio un larguísimo mensaje. Me dijo cuál era mi misión. Mensaje que ahora trataré de explicar en síntesis. Al final de este mensaje que ella me dictó, me preguntó si yo estaba disponible para sufrir, porque ella habría prometido manifestar en signo relacionado al sufrimiento, y me pidió sufrir por amor de su Hijo Jesús. Y yo le dije que sí, y es que con ello podía quitar un sufrimiento al Cristo y a todos aquellos que sufren. Me dispuse, y desde ese momento ella me dijo, entonces yo manifiesto el signo. La Virgen, la Madre Celeste, me estigmatizó. Yo vi salir del centro de su pecho 2 rayos luminosos que me golpearon las palmas de las manos, de lleno las palmas de las manos. Aquí. Y entonces desde aquel momento vi salir de la sangre que salía de mis manos y comencé a sufrir. Después, poco a poco, esta sangre salía, esta herida se producía también en la parte superior de las manos. Y veía salir la sangre y entendí por el dolor que se trataba, que sí, efectivamente eran los estigmas. Y desapareció. Después de que ella me dio el mensaje, desapareció. Pero, ¿cuál es la relación de los estigmas de Cristo con el llamado milagro de Fátima? ¿Cuál es la relación entre el evento inexplicable sucedido en 1917 y el mensaje que aseguraban 3 pequeños pastores les había dado, de acuerdo a su testimonio, la Santísima Virgen?
Los estigmas se relacionan a Fátima porque la Virgen me pidió en el mensaje que me dio que testimoniara el mensaje secreto de Fátima, aquel que la Iglesia no ha querido divulgar y que se refiere a este tiempo, a estos días y que se refiere a esta generación. La segunda cosa que me pidió la Virgen María fue, además de testimoniar el mensaje de Fátima, fue el ser instrumento mensajero para dar una gran revelación al mundo. La Virgen me dijo que Dios creó inteligencias en otros planetas, que Jesucristo fue el Cristo cósmico, la luz divina ha redimido otras civilizaciones de otros planetas, que estas otras civilizaciones han evolucionado porque han aceptado la ley del Cristo y por ello han logrado tener una ciencia, gracias a los altísimos valores que poseen espirituales, una altísima ciencia capaz de hacerlos viajar en el cosmos y de hacerles llegar a la Tierra, para ayudarnos y hacernos entender que si no ponemos en práctica el mensaje y la ley que nos ha traído el Cristo y todos los demás profetas, nuestra autodestrucción es inevitable. Por lo tanto, mi tarea es esta, la de testimoniar esta verdad. 2 años después, el 2 de septiembre de 1991, Giorgio presentaría nuevos estigmas, en esta ocasión en los pies. De acuerdo al mismo Giorgio y algunos testigos, el proceso fue muy largo y doloroso, hasta que éste se presentó en ambos pies. Posteriormente, pero fuera de su patria, los estigmas de Cristo se seguirían presentando en este hombre, ahora en el costado en forma de cáliz en 1992, y posteriormente en la frente en 1993. Este último estigma en forma de cruz sobre su frente es el último que hasta ahora ha recibido este hombre que casi todos los días sufre sangraciones, a veces varias ocasiones al día, en algunos casos con abundancia y en otros apenas unas cuantas gotas. La sangre parece coagularse instantáneamente. Sin embargo, cuando Giorgio sufría alguna herida en otra parte de su cuerpo, la sangre coagulaba en un tiempo normal, es decir, entre 5 y 10 minutos, de acuerdo a la temperatura y las condiciones hemáticas de una persona. El fenómeno empezó a llamar la atención de un gran número de investigadores en todo el mundo. Los había quienes pensaban que dichos fenómenos aparecían en personas seleccionadas para promover un mensaje de amor. Sin embargo, otros investigadores consideraban que los estigmas son producto del inconsciente, es decir, que una persona podría producirse mentalmente estas heridas en un afán de reproducir la experiencia de Cristo. En efecto, resulta verdaderamente interesante la investigación en torno a las personas que presentan los estigmas. ¿Se tratará de un fenómeno sobrenatural, de un suceso inexplicable? ¿O bien se trata efectivamente de la profunda devoción de personas que sienten y desean sufrir las heridas que se hicieron a Jesús cuando fue crucificado? Hasta entonces, no había ejemplos donde esto último se pudiera demostrar. Sin embargo, al analizar las heridas de Giorgio, no se encontró una verdadera respuesta. En una visita que realizó a México, Bon Giovanni aceptó que se realizara un estudio a la sangre que sale por las heridas que se han mantenido abiertas desde 1989, sin presentar ningún tipo de infección. El doctor Sergio Alba Briceño, que colabora con el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, accedió a realizar diversos estudios y análisis al estigmatizado. El doctor Alba Briceño manifestó sus dudas en el momento de tomar las muestras, que por cierto causaron un gran dolor físico a Bon Giovanni. Más tarde el doctor Alba Briceño realizaría los análisis y ante su sorpresa, estos serían los resultados. Hicimos una toma de secreción de una herida sangrante en donde encontramos que efectivamente al hacer un frotis de ese material encontrado era sangre. Hicimos una fórmula diferencial exclusivamente porque en el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Aparte de coagularse inmediatamente, era el dolor muy intenso en el contacto del tubo de extracción
con la piel de esta persona. Fue la razón por la que pudimos hacer exclusivamente nada más la fórmula diferencial, pero aparte pudimos tomar en un tubo capilar heparinizado sangre para ver grupo IRH de esa sangre o bien de ese material extraído de la herida sangrante. Aparte tomamos sangre periférica para hacer también nuevos exámenes de esta persona, ya que se los habían practicado anteriormente en Paraguay, me parece. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos los elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales, y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante. Es decir, que la sangre de Giorgio, además de ser humana, tipo O positivo, tenía un número normal de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Por ello se consideró con certeza que no habría sufrido ninguna infección a pesar de tener las heridas abiertas por más de 5 años. Que no presentaba ningún tipo de anemia o debilidad por el continuo sangrado de las heridas, que prácticamente ocurre todos los días. De ser estas unas heridas, y al considerar que llevan cuando menos 5 años abiertas, ¿qué sucedería, doctor? Pues no con 5 años, sino con 8 o 15 días ya hubieran estado infectadas en un grado bastante alto, puesto que con 8 días, con una herida expuesta, al exterior, era como para que se contaminara ya. Ahora, aparte de eso, la sangre periférica, que la encontramos completamente normal, no está anémico, no tiene ninguna alteración hematológica. Consideramos que si ese sangrado fuera tan frecuente, y desde 1989, pues era para que este joven que casi no come, y que anda por todo el mundo, pues estuviera muy anémico, y no es así, sino está dentro de los límites normales. Resulta virtualmente imposible que la sangre humana se coagule en menos de 30 segundos. Lo extraño era que los análisis efectuados a la sangre de Giorgio, extraída directamente de las venas, coagulaba en menos de 5 minutos, como si una sangre y la otra fueran diferentes, como si no fueran de la misma persona, como si la sangre que fluye de las heridas proveniera de una fuente diferente. Sin embargo, como se apuntaba, ambas eran de tipo O positivo. ¿Este caso es fuera de lo común, doctor? Muy fuera de lo común. Yo en realidad nunca había visto otro caso semejante a este. Así que no podía darle mi opinión más que esto, hacer una exploración física completa. ¿Lo intriga usted? Sí, me intriga. ¿Cómo no? Sí, me intriga mucho. El cosmo è la casa de Dios. El cosmo es el cuerpo macrocósmico de Dios. Su sangre es el espacio. Sus células son los planetas, los soles. También en México solicitamos al prestigiado psiquiatra Giuseppe Amara realizara un análisis para establecer el estado mental de Giorgio Bongiovanni. Es necesario establecer el grado de credibilidad en la personalidad del estigmatizado. Tiene que trabajar por mantener la célula viva, que está en contacto con todas las otras células, que mantiene vivo el cuerpo macrocósmico de Dios. Estos enzimas, si no trabajan bien, pueden convertirse en virus, que pueden afectar otras células, que se puede formar un cancro. Entonces el cerebro de este cuerpo macrocósmico, que es Dios, no puede permitir eso. La tierra está sufriendo, el hombre está sufriendo, y muchos hombres están cambiando. Esperamos que somos todos. Mas se el hombre, hablamos de la humanidad, no se convierte, como dice la Virgen, convertirse a la espiritualidad en lleno, entonces pasará por una gran sufrencia y después se entenderá. Doctor Giuseppe Amara,
Usted acaba de sostener una larga conversación con el señor Giorgio Bongiovanni. Como psiquiatra, como especialista, ¿cuáles son sus primeras conclusiones en torno a este caso? Considero que el señor Bongiovanni está llevando adelante una misión, desde luego personal, en la cual él se siente portador de ciertas verdades, tanto antiguas como modernas. No ha de ser fácil su misión, su camino, de ser como un testigo, un testimonio de alguna verdad espiritual. No se le encuentra afectado en ningún área. Es una persona que razona con bastante modestia, con amplitud de mente. Es interesante su tolerancia hacia los demás, su situación de casi displicencia, en que él es este testimonio viviente e invita a tomar en consideración algo que se está perdiendo demasiado en nuestro mundo actual, que es la cuestión del espíritu. Yo, desde el punto de vista psiquiátrico, no podría decir que sus estigmas, como sus creencias, esta fe, esta adaptación a las visiones que cree haber tenido, no puedo decir que sean de ninguna manera vinculados con ninguna enfermedad. El concepto mismo de enfermedad está cambiando mucho en el mundo moderno, y yo creo que hay que tener una actitud de respeto, de reconocimiento de estas cosas. Y sé que para él es un trabajo difícil, y sobre todo lo interesante es que es involuntario, es decir, no se nota una actitud proselitista, fanática, adaptativa, o alguien que pretenda obtener fama, prestigio. Es una situación verdaderamente modesta, sana, como en un jardín. Una flor hermosa a veces puede hacernos pensar en que no todo es tragedia, drama, dolor. No ayuda al espíritu ser reductivo, transformarlo todo en que es esta materia y su finitud y su dimensión. Yo creo que una manera digna de vivir es estar siempre abierto a todas las posibilidades, ver el libro de la vida como algo inesperado. En un momento dado todos tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un fenómeno que nos abre otra perspectiva. Y creo que este hombre estaría en ese campo. Yo no lo diría de psicopatología o de enfermedad de ninguna manera. Es un hombre límpido, transparente, sencillo. Sufre, sí. Sufre en su cuerpo por estas heridas, pero también sufre por la condición humana. Y es un sufrimiento muy medido, muy sano, muy objetivo. Es agradable hablar con él, se siente mucha paz, mucha calma. No percibí nada que estuviera en la línea megalómane, que podría imaginarse como un ser que ha soñado desde siempre a identificarse con un personaje como Cristo, ni de la línea histérica, como un individuo muy nervioso que de alguna forma convierte en tormento dérmico, en tormento del tejido subepitelial, del tejido conectivo, para expresar desde el punto de vista psicosomático su sufrimiento, en vista que él no es el que ha creado esto, sino el que lo vive con aceptación, con un sentimiento de dignidad, a pesar que puede prestarse al ridículo, a la broma, a la burla. Con el objeto de profundizar en nuestra investigación, viajamos con nuestro equipo de trabajo hasta Sicilia, en Italia, lugar de nacimiento de Giorgio Bongiovanni. Ahí pudimos hablar con muchos testigos y seguidores. Algunos lo hacen como si fuera un verdadero santo. Otros se encuentran totalmente convencidos de este fenómeno, y otros más se sienten atraídos por la historia, interesados sobre todo por el mensaje de Fátima. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo esto sea cierto? ¿Cuál es la posibilidad de un fraude? ¿Cuál es la posibilidad de que sean tan solo milagros mentales? ¿Qué piensa del fanatismo? Pienso que es uno de los errores más graves que el hombre haya provocado jamás, sobre todo cuando se han manifestado prodigios sobrenaturales, o bien cuando se han manifestado estos seres en los diversos textos sagrados. En las varias historias que han afectado nuestra generación, y cuando se manifestó el Cristo hubo fanatismo, no de los apóstoles, sino de otros, que crearon templos, iglesias, divisiones. La iglesia de Cristo se ha dividido en tantas iglesias por el fanatismo, por la sed de poder. Mahoma, que trajo un mensaje que venía del cielo, sus sucesores crearon, sus seguidores crearon un fanatismo, y por lo tanto es degenerante. Fanatizar significa crear iglesias, crear religiones, crear política, crear poder y crear exaltación mística que no sirve. Sirve poner en práctica el mensaje.
prácticamente en la vida cotidiana de todos los días. Si esto se hace, el fanatismo se evitará. El Cristo quería el amor, la justicia y la hermandad entre los hombres. Mahoma quería lo mismo. Buda también quería lo mismo. Confucio, Krishna, todos quieren la misma cosa que proviene de una única inteligencia del cosmos. ¿Por qué crear religiones? ¿No es mejor crear, por el contrario, una sociedad única, tomar de cada maestro universal el mensaje y ponerlo en práctica? En una ocasión en Sicilia pudimos ser testigos de una sangración. Giorgio yacía en su habitación. El lugar se encontraba en las faldas del volcán Etna, que ha estado haciendo erupción en los últimos años. Cuando sangraba Giorgio, pudimos percibir un fuerte olor a rosas en su cuarto. Resultó muy extraño. ¿Está sangrando, Giorgio? ¿Y esto ocurre con mucha frecuencia? Sí, cada día, tal vez 2 veces al día. ¿Y duele? Si ho dicho bendecir che fatto soffrire, è stato detto benedito che fa soffrire. Sì. Vuoi dire? No, grazie. Vuoi dire qualcosa? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Empieza a sangrar? ¿Empieza a doler? Sí. Miro a Jesús, siento Jesús. ¿Me traduci tu, Ramón? Siento Jesús. Siento Jesús. E lo vedo. Y lo veo. Sento Gesù, lo vedo, ma lo sento dentro di me. Prima lo vedo, poi vedo che lui mi compenetra. Primero lo veo y después siento que él me compenetra. ¿Cómo sucede, Coco? D'improvviso mi chiama De improviso me llama e io devo essere pronto a sanguinare, fare questo prodigio. y yo debo de estar dispuesto para este prodigio, para sangrar. ¿Te debilita? Sento molta sofferenza, ma no, non mi debilita, sento la sofferenza. No, siento mucho sufrimiento, pero no me debilita, solo siento sufrimiento. Vedo la sofferenza di Cristo e la riproduco io, la sua sofferenza. Veo el sufrimiento de Cristo y yo lo reproduzco, este sufrimiento. Lui lo personifica. In questo momento sta personificando Gesù Cristo. E quindi, per poter far capire alla gente la personificazione di Gesù Cristo, non deve altro fare che manifestare la sua sofferenza, la sofferenza di Gesù Cristo. Él está en este momento personificando el sufrimiento de Jesucristo, manifestando el sufrimiento de Jesucristo, y para hacer comprender a la gente tiene que hacer esto precisamente, manifestar de esta manera el sufrimiento de Jesús. E lui è sempre sofferente a causa dell'umanità. Ecco. Siempre está sufriendo a causa de la humanidad de lo allí. Es realmente impresionante. È impressionante per coloro che hanno un tantino di sensibilità spirituale. Es impresionante para aquellos que tienen un poquitito tan solo de sensibilidad espiritual. Ma per coloro che hanno semplicemente la materia priva di sensibilità spirituale, che cosa possono capire? Pero para aquellos que solamente tienen la materia privada de sensibilidad espiritual, ¿qué es acaso lo que pueden entender? ¿Qué pueden entender? Questa è la prova tangibile, guarda questo sangue, guarda, ha mangiato, Ve esa sangre, mírala, mírala. ha mangiato solo due prugne e una mela, guarda un po', come può sopravvivere? ¿Cómo es que puede sobrevivir si tan solo ha comido 2 ciruelas y una manzana? Míralo bien, solamente un poco. ¿Cómo es que puede sobrevivir así? Chi fa questo miracolo? ¿Quién hace este milagro? Se non Dio. Si no es un Dios.
colui che non credono, en el que no cree nadie, colui che non rispettano. que no se le respeta. Ecco, Míralo, ecco, helo aquí, guarda, míralo bien, guarda. míralo. Ancora il sangue di un giusto. Una vez más la sangre de un justo, La cattiveria umana. la maldad humana. Eugenio Siragusa es considerado por el mismo Giorgio como su guía, por el hecho de que lo educó desde muy joven en una cultura diferente, una cultura que supuestamente provenía de otros mundos. De hecho, Eugenio Siragusa es uno de los más famosos contactados del mundo, hombres que presumiblemente tendrían una relación con seres divinos. A pesar de que esto no fuera cierto, la realidad es que Giorgio creció a la luz de dichos principios. Principios que forman parte del mensaje que Eugenio Siragusa proclama haber recibido de estos seres, cuya existencia aún no es aceptada por el hombre. ¿Qué es el fanatismo para usted? Fanatismo. Fanatismo. Il fanatismo, El fanatismo no es otra cosa que el exceso di ciò che non de esiste. lo que no existe. ¿Qué le recomendaría entonces a la gente? Sentimos que quizá el único peligro aquí sería caer nuevamente en el error de las religiones, crear fanatismo. ¿Cómo evitamos el fanatismo aquí? Es verdad, pero ¿cómo lo evitamos? Porque hay gente que tiende a sobrecreer, a exagerar, a creer más de lo que es realmente. La La gente gente deve tiene abituarsi que habituarse a poseer una virtud que aún no ha puesto en práctica, il discernimento. el discernimiento. Quando Cuando un ser está en grado de discernir, no puede ser tentado, e quindi y por lo tanto, nessuno potrà nadie puede arrastrarlo en el error. ¿Qué es el discernimiento? il El discernimento discernimiento es esto: conoscere conocer prima di antes de efectuar una causa quali possono cuáles essere gli pueden effetti. ser los efectos, Perché nell'universo porque esiste en el questa universo existe esta causa, ley, causa effetto, y efecto, ed è y insostituibile es insustituible questa legge. esta ley. Nosotros siempre en nuestras investigaciones le decimos a la gente que no nos crea, que investigue. Que investigue, sí, que investigue, que busque, porque es buscando que se encuentra. No se encuentra estando así, con la cabeza hacia el aire o agachados. Hay gente que no tiene el valor de mirar. Camina mirando siempre al suelo en la esperanza de encontrar un monedero, no sé, dinero tal vez. Nunca mira hacia arriba. Usted decía que la tierra está gimiendo. Geme la terra, Sí, la tierra gime de dolor, geme di dolore. gime de dolor, L'uomo la sta ammazzando. porque el hombre la está maltratando, la está destruyendo, la está envenenando y desarmonizando. Geme di dolore Gime de dolor e non sopporta y più. no soporta más a este encima piramidal. Lo vuole diverso, Lo quiere lo vuole diferente, cosciente lo quiere consciente e vuole essere y amato. quiere ser amada en lugar de ser odiada. Estando él en la ciudad de Asunción los días desde el 29 de julio En al Sicilia 15 de agosto, también pudimos entrevistar a otros profesionistas que habían podido examinar a Bon Giovanni anteriormente. Uno de ellos es la hematóloga paraguaya Carmen Recalde de Fernández, quien realizó análisis de sangre a Giorgio Bon Giovanni en 4 ocasiones, entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 1993, en Asunción, Paraguay. Estos son los resultados. ¿verdad? Tiene glóbulos rojos en cantidad normal, tiene hematocrito, hemoglobina también en límites dentro de lo normal, reticulocitos dentro de lo normal, es decir, los glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, todos se encuentran en cantidad dentro de límites normales para una persona sana. Hay que hacer hincapié en que los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni tienen forma
tamaño y coloración normales. Cuando, por ejemplo, uno examina a un paciente anémico, la sangre de un paciente con anemia, los glóbulos rojos son pequeños, o sea, más pequeños, y son pálidos, es decir, no tienen la suficiente hemoglobina para darle la coloración normal. Los glóbulos rojos del señor Giorgio Bongiovanni no tenían ningún signo de anemia, aguda ni crónica, que se puede detectar en un análisis de sangre de rutina. Además, los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, son neutrófilos maduros, polisegmentados 100%. No había neutrófilos jóvenes ni que aparecen en las enfermedades infecciosas agudas, ni tampoco neutrófilos anormales o cargados de pus, o sea, cargados de bacterias. No había bacterias ni virocitos, es decir, los linfocitos no tenían granulaciones que podían considerarse como una enfermedad virósica. Es decir, en conclusión, así de la parte médica, en un examen de rutina, un hemograma de rutina que le hemos practicado, podemos concluir que se trata de una sangre de una persona sana, es decir, no tiene ninguna enfermedad hematológica. Además, el grupo, el serotipo es 0 RH positivo, grupo factor Rhesus positivo, es decir, un grupo, digamos, no tampoco raro, ¿verdad? El grupo O 0, que es la misma cosa. Esto nos hace concluir que se trata de sangre humana y normal, de una persona totalmente normal, sin ninguna enfermedad en este momento. La sangre del señor Bongiovanni no presenta el olor característico a sangre. Yo he comprobado, y es algo que me llamó la atención y me sorprendió las primeras veces que lo he visto sanguinar, es el olor a un perfume floral. Cada vez que él sanguinaba se despedía en toda la habitación un olor a perfume floral. Yo al principio pregunté si quién tenía el perfume, y no había nadie, era él que estaba despidiendo ese olor al mismo tiempo que sangraba. ¿Usted estaba ahí cuando esto ocurrió? En cuatro oportunidades yo he presenciado. ¿En las 4 ocasiones olía esto? Yo lo olía, me llamaba la atención, inclusive preguntaba, ¿verdad?, qué es lo que pasaba, y ese olor quedaba un poquito como impregnándose en el ambiente por bastante tiempo, por 1 o 2 horas más, y después desaparecía, para volver a aparecer en la próxima sanguinación. La doctora Recalde es el médico que hasta el momento ha podido estudiar y analizar más minuciosamente los llamados estigmas. Las famosas heridas que fueron infringidas a Jesús cuando fue crucificado. Giorgio es el único de los estigmatizados de hoy que presenta todos los estigmas en forma permanente. Examiné las 2 heridas de la mano, tanto en la palma como en el dorso de la mano. Presentan heridas de un tamaño aproximadamente de 6 centímetros de diámetro, cubiertas por un coágulo cuando no está sangrando. Eso se cubre inmediatamente después de la sanguinación, se cubre de un coágulo característico. Esa sangre, lo que llamó también la atención un poco es que coagula enseguida, no es que sigue sangrando en forma continua. El fenómeno dura de media hora a 45 minutos y termina, para de sangrar. Él se cubre nuevamente con un guante blanco de algodón blando y terminó allí. No se desinfecta, se limpia apenas así los alrededores para que no esté sucio, digamos, para que no impresione mucho, pero no usa ningún desinfectante, nada. Con la observación que yo pude hacer del señor Giorgio Bongiovanni más el análisis clínico, puedo concluir que se trata de un cuadro no catalogable bajo ningún diagnóstico médico. Es decir, yo no conozco ninguna enfermedad que se manifieste de esta manera, ninguna enfermedad hematológica ni epidérmica, ¿verdad? Pienso que se trata de un paciente, puedo decir que es un paciente que presenta heridas en los lugares que ya describí, que sangran en forma periódica, que no se infectan, que tampoco tiene el olor característico a sangre, no hay anemia aguda ni crónica, no hay signos de infección evidente a la observación macroscópica ni al laboratorio, y el serotipo es 0 RH positivo, es decir, que se trata de sangre humana. ¿Y su opinión personal? Y mi opinión personal es que yo como médica no puedo dar ninguna, porque es un fenómeno inexplicable para mí. Yo no puedo entrar en otro campo, ¿verdad? No puedo entrar en otro campo parapsicológico o místico porque no soy, digamos, no estoy preparada para eso. Como médica, para mí es un fenómeno inexplicable. También pudimos entrevistar nuevamente a un psiquiatra, Stanis Previato, quien confirmó el buen estado mental de Bongiovanni. Científicamente, para usted, este caso entonces es verdadero. Sí, para mí sí. Es verdadero.
Es incómodo porque, como decía antes, se sale completamente de todos los esquemas que tenemos en la evaluación de situaciones análogas. Es decir, es difícil pensar porque la crítica más común es la idioplastia. La idioplastia es la capacidad de una persona profundamente concentrada sobre una situación de somatizar sobre su propio cuerpo, aún por ejemplo los estigmas. De cualquier modo, permanece extraño que la ciencia se encuentre impotente a explicar casos de este tipo, en los cuales el individuo sangra al menos 2 veces al día, a veces más, y aumentando los estigmas, la porcentual de sangre que pierde deja cuando menos perplejos en el momento en el que, como hemos tenido modo de ver, es sí un hombre sufriente, pero dotado de una gran vitalidad. ¿Una persona se lo podría crear mentalmente, algo así? Teóricamente podemos aceptarlo, la idioplastia lo presupone, pero la identidad de la manifestación, la constancia, la evolución del personaje, a mi modesto entender, lo excluye. Y sería porque tendríamos que entrar, o sea, una persona que esté en grado de producir una patología del género tendría una potencialidad idioplástica tal que seguramente no puede entrar en la categoría de los enfermos. ¿Por qué? Porque evidentemente está en grado de controlar el fenómeno. Y esto se volvería una contradicción de términos. ¿Por qué la contradicción? Porque una persona que tiene un poder psíquico tal para llevar a cabo progresión metodológicamente y sufragado por una filosofía como la que lleva adelante Giorgio Bongiovanni, deja presuponer que la persona tiene por lo menos una capacidad intelectiva superior a la media y un poder de concentración para poder llevar unas manifestaciones físicas aún por arriba del promedio. Pero la coherencia y la progresión de los eventos concatenados en modo lógico excluyen que exista detrás una patología. En Sicilia conocimos a Lorella Placidi, esposa de Giorgio Bongiovanni y madre de un hijo varón. Ella ha sufrido con él todas las consecuencias de convertirse en portador de los llamados estigmas de Cristo, una posición nada fácil de llevar. Su vida se ha visto trastornada por completo. Sí, yo lo veo sufrir. Y reconozco que también en el pasado, antes del signo de los estigmas, yo sentía que él sufría por la humanidad. Y sentía que un día, en mi corazón, aunque no estaba segura, pero yo sentía que él debía volverse instrumento de sacrificio y de sufrimiento. Cierto, cuando lo veo sufrir yo sufro con él, aunque físicamente no siento ni su dolor ni su sufrimiento, pero me llora el corazón al verlo sangrar, como me llora cuando veo a mi hijo que abraza al padre y llora con él. Pero vamos adelante, llevamos adelante esta cruz que es de sufrimiento, pero también muy luminosa. Hay algunas personas que piensan que esto es un fraude. Un fraude, cosa? Que está embrollando. Que está embaucando. Algunos lo piensan, sí. Sí, algunos lo piensan. Si algunos piensan que... Es decir, humanamente piensan que se los hace solo, que se los hace solo con el pensamiento, y la gente que no quiere entender, que no quiere aceptar este signo divino piensa de todo. Piensa en lo peor. ¿Qué piensa una mujer que repentinamente cambió su vida? Los estigmas, reales, falsos o creados, se convierten en una verdadera responsabilidad. Aunque Giorgio continúa siendo un hombre común, para muchos su imagen se ha transformado en la imagen de un santo y solo así lo aceptan, como una representación viva de la imagen que se nos ha dado de Jesús. Pero esto representa también una mayor responsabilidad. Sí, lo sé. Me estoy dando cuenta cada día que pasa de que es una gran responsabilidad para mí hijo y para todos aquellos que nos rodean y que creen en este signo divino y creen en el cielo. Una actitud ejemplar. Sí, lo sé. Debemos siempre dar el ejemplo, cada día que pasa, porque por cierto la gente común, tenemos apuntados los ojos de ellos sobre nosotros. De esto me estoy dando cuenta. Por ello, debemos estar siempre atentos, hacer las cosas con conciencia y hacer aquello en lo cual creemos, siempre con mucho amor. ¿Qué le gustaría decirle a la gente que vea esta experiencia, que vea este video, que vea lo que sucede con Giorgio y lo que está tratando de hacer?
Yo quisiera decir que abrieran el corazón, de abrirlo en todo momento a esta verdad que viene transmitida a través y gracias a ustedes en este caso. Que abrieran el corazón, que no cerraran los ojos delante de la verdad, que el Maestro Jesús nos quiere hacer entender una vez más, nos quiere manifestar a través de Giorgio, este signo que es más visible y está viajando por todo el mundo. Y luego, que agradezcan mucho a nuestro Padre el Sol, que nos ha dado la vida. ¿Tiene esperanza de que este ejemplo cambie a la humanidad? Yo en mi corazón lo espero tanto, pero viendo lo que pasa cada día tengo muchas dudas, pero lo espero, porque si pierdo la esperanza, perdiendo la esperanza pienso que sería inútil también este sacrificio, y por el contrario, para mí no es inútil. Sé que el sacrificio de Giorgio, de nuestro Padre, y otros que tal vez se vuelven instrumento, sirve para salvar lo salvable y algo debe cambiar. Yo tengo esa esperanza. También pudimos entrevistar a algunos de los amigos de Bon Giovanni, como Renzo Franchelucci, quien ha vivido y documentado la experiencia de Bon Giovanni desde sus inicios. Esta experiencia se encuentra registrada en fotografías y videos prácticamente desde el inicio de la misma. Las cámaras han acompañado a Bon Giovanni a través de todo el mundo. La impresión que tengo es que estamos en una recolecta de filmes en vivo de un grande milagro que está ocurriendo. Un milagro que nunca antes en la historia se había podido testimoniar porque los medios no lo permitían. Al mismo tiempo es una experiencia espiritual muy profunda y muy fuerte porque verdaderamente ver a un hombre sangrar y ver en sus carnes unas heridas que día tras día se vuelven más grandes y ver cómo la evolución de estas heridas, que en el tiempo de los estigmas en las manos, de pequeñas heridas se vuelven grandes, y luego las heridas en los pies, y luego en el costado y ahora sobre la frente. Digamos que tenemos una colección irrefutable, donde nadie puede decir que es un engaño estos estigmas. Justo porque se ven las sangraciones, se ve cómo sale la sangre. Digamos que como experiencia personal no es fácil hacer este tipo de servicio, porque se filma una situación emocionalmente muy fuerte, pero en el mismo tiempo se molesta a un hombre que está sufriendo. Racionalmente yo confieso, muchas veces he puesto en duda, pero ¿es posible todo esto? ¿Cómo se puede explicar humanamente? Y me di cuenta que no hay una explicación humana, sino solamente una explicación de tipo divino. De otro modo, con toda la sangre que veo salir, ya habría debido no poder hacer más la filmación si esto fuera un engaño, porque habría muerto de anemia o de infección seguramente. Poco antes de concluir esta etapa de la investigación, profundizamos con Giorgio acerca del tercer secreto de Fátima, que por cierto recientemente fue reconocido abierta, pero no oficialmente, por la Iglesia Católica a través del Monseñor Corrado Balducci. Esto en el programa de televisión Mixer de la radio y televisión italiana el 13 de mayo de 1991. ¿Qué cosa comprende este tercer secreto? No solo la guerra es solo una cosa. Hay otras dos cosas. Hay tres comunicaciones de este secreto. Una se refiere a la persecución de la Iglesia. Esta es la segunda. Es la segunda cosa. No, la guerra es la tercera. La segunda es la persecución de la Iglesia y se puntualiza y se dice de rezar y se hace entender antes que después de un grande advenimiento que tal vez estuvo o no estuvo, se discute o no se discute. Es decir, una consagración hecha, es decir, consagrar Rusia a la Virgen, pero hecha por todos los obispos del mundo. Esto no habría sucedido si no terminaría. De todos modos, estuvo o no estuvo. ¿Y la primera cuál es? En la primera, tal vez, en un cierto sentido, es tal vez la peor. Tal vez si se refiere a nosotros. La primera se refiere a nosotros como iglesia. ¿Y no la puedes decir? La digo. Sí, ¿cómo no? La digo, ya la he escrito. Sí, ya la he escrito. La he dicho repetidamente. La primera cosa es una grave crisis, por lo menos doctrinal, pero tal vez podría ser no solo doctrinal, de la Iglesia, es decir, de los teólogos. El secreto habría sido revelado a los pastores de Fátima, Lucía dos Santos y Jacinta y Francisco Marto. Un mensaje que el día de hoy debe de ser interpretado para entender el contexto original en el que fue dado.
En él se dice que la humanidad recibirá un gran castigo si no se da un cambio profundo en la actitud del ser humano. Anticipa la carrera armamentista y la construcción de la bomba atómica cuando dice que serán creadas armas que en pocos minutos podrían destruir a la humanidad. Y si no se oponen a esto los seres humanos, sufrirán terribles consecuencias. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines si no se da un cambio. El mundo será trastornado por el terror. Fuego y humo caerán del cielo. Millones de hombres morirán de hora en hora. Cardenales se opondrán a cardenales y obispos a obispos. Habrá confusión en las mentes de los potentes, angustia y miseria y ruina en todos los países. Este mensaje, mantenido prácticamente en secreto desde 1917, adquiere una especial importancia y significado en los albores del siglo XXI, tiempo en el cual ya no solo son los estigmas que destilan sangre en el mundo. Muy recientemente tuvimos la oportunidad de ser testigos de nuevos fenómenos, ante los cuales la ciencia y la fe, una vez más, no saben cómo responder. Las lagrimaciones de estatuas y figuras de vírgenes y santos estigmatizados, pero esta vez lágrimas de sangre que hablan duro a esta generación que se obstina en no entender las advertencias de la Celeste Madre, una tras otra, curiosamente, la mayor parte de ellas en Italia. Las vírgenes sangrantes iniciarían su llanto sanguíneo creando nuevo estupor y admiración entre las personas. Todos los medios masivos harían eco inmediato de los hechos. En Europa, Asia, América, África, por todo el mundo, inconsolables lágrimas de una madre que llora por esta humanidad, dolorosas lágrimas que desafortunadamente aumentarían a medida que crecía la barbarie humana, la muerte del planeta en manos de este hombre, que crece en tecnología, pero en igual medida en miseria espiritual. El mensaje de Fátima para este siglo es el más importante, como anuncio del peligro que la humanidad está corriendo. Y entonces, dado que los estigmas los he recibido en el santuario de Fátima, los estigmas son el sufrimiento de Cristo, y el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento de la humanidad. Y el sufrimiento de la humanidad está dentro del mensaje de Fátima. La Virgen de Fátima anuncia el sufrimiento de la humanidad de este tiempo. ¿Cómo debe de cambiar el hombre? ¿Cuál es el cambio que se sugiere en los mensajes de Fátima? El cambio hacia una actitud, a unos hechos que ponga en práctica. Es decir, el hombre tiene que cambiar lo que pone en práctica. Tiene que cambiar la política, tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar la religión. La política tiene que pensar no en una división, siempre más divisiones de estados, sino a una unión de los pueblos, a una paz entre todos los pueblos. La religión tiene que pensar no en hacerse la guerra, cristianos contra hebreos, musulmanes contra hindúes, hindúes contra las religiones orientales. Tiene que comenzar una unión entre las religiones, verdadera, porque Dios es uno. Y todos los grandes iluminados, Cristo, Buda, Confucio, Mahoma, han hablado de un Dios. Entonces las religiones tienen que unirse. De otro modo, es inevitable esta autodestrucción. Y la sociedad, tercero, la sociedad tiene que pensar en una solidaridad más fuerte. La carrera salvaje en la economía. Para mí, esto es lo que está pidiendo la Virgen, de ayudar a los que sufren, de ayudar a los pobres, de ayudar y evitar que se manifieste cada vez más el sufrimiento, la miseria y, en fin, la salvaguardia del medio ambiente. Entonces recibiríamos el sentido más profundo y bello de esta experiencia cuando consideramos que es la Madre Tierra quien se está manifestando. Me he dado cuenta de una cosa, señor Jaime, que el espíritu de la Virgen es el espíritu del planeta Tierra. ¿Por qué? Muy bello eso. ¿Por qué? Porque cuando ella me habló,
Es como si me hubiera dicho, yo soy la madre de todos, la madre de la madre de los musulmanes, la madre de los budistas, la madre de los cristianos, la madre de los orientales, de los chinos, la madre de las hormigas, de las plantas, del aire, la madre de todos. Entonces, cuando me dijo esto, yo no entendía, porque siempre me habían enseñado que la Virgen era la madre de Cristo, y basta. ¿Por qué? La madre de las plantas, de todos los hombres y de los animales. Entonces me dije, y esto viendo su cara, porque sufría como si estuviera enferma, dije entonces, este ser sublime y divino que está sobre todo, es Dios que se manifiesta en la tierra. Eso es lo que entendí. Es decir, que es necesario saber interpretar el mensaje que los tres pastorcillos aseguraron haber recibido en Fátima. Un verdadero misterio que tiene que ser investigado. Si el caso de Fátima se acepta como un caso inexplicable, si los análisis realizados a Giorgio Bongiovanni hasta el día de hoy no han podido demostrar que se trata de un caso falso, entonces quizá deberíamos considerar más profundamente el mensaje de Fátima. Ese es uno de los aspectos más importantes, saber interpretar este mensaje. Sí. Un mensaje que fue dado a 3 niños en los inicios de este siglo. Ahora hay que saberlo interpretar, no leerlo textualmente. No. La interpretación, yo pienso, la más importante que tenemos que dar es que la Virgen María se preocupa. La cosa más importante del mensaje de Fátima es que la Virgen María se preocupa de que el hombre se autodestruya en este siglo, en este periodo y en este momento. Porque en 1917 la Virgen puntualiza este momento, donde existe crisis política, crisis económica, guerras, armas nucleares que giran por todo el mundo, y por lo tanto la Virgen anuncia este momento. Por lo tanto, la interpretación del mensaje de Fátima para todos nosotros es que tenemos que evitar esta crisis, y esto nos lo pide una madre. Al concluir la entrevista, Giorgio Bongiovanni nos hizo un anuncio final. También creo que habrá un gran signo que la Virgen dará. No estará callada la Virgen. Dará el último signo a la humanidad para hacerla cambiar. El día no lo sé. ¿Qué signo será? Yo pienso que será un signo en el cielo, hermosísimo, que hará pensar a la humanidad. Esta es la historia de Giorgio Bongiovanni. Esta es la historia de los estigmas y el secreto de Fátima. Existen elementos para considerarla real. Sin embargo, aún será necesario investigar más. Quizá nuevos análisis médicos más profundos darían más luz a esta experiencia. Experiencia que, por cierto, no es aceptada por ninguna religión. Si bien Bongiovanni se ha encontrado personalmente con altas figuras del mundo de la política, la ciencia y la religión, y con ellas ha hablado de su experiencia y del mensaje que le fue confiado. Los reyes de España, Gorbachov y su esposa Raiza, el director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, la misma Lucía dos Santos en Portugal, el cardenal Silvio Odi en Roma, el presidente italiano Cossiga, el científico Alexander Kazantsev, así como el presidente de la Corte Constitucional rusa Valery Sorkin, todos estos últimos en Rusia. Todos ellos han escuchado las palabras de este hombre estigmatizado, su mensaje, de encontrarse más elementos que demuestren la autenticidad del caso, sin duda despertará la atención de muchas más personas en todo el mundo, y entonces, como se decía, todo el mundo verá la señal, una señal que posiblemente entonces
deberá de ser considerada divina. La ciencia no acepta nada que no pueda comprender. Sin embargo, ha tenido que aceptar el llamado milagro de Fátima, donde 70,000 personas no solo vieron surgir una luz que se separó del sol, sino que se asustaron y corrieron, pensando que sucedería una desgracia. Hasta el día de hoy no se ha podido explicar qué fue lo que sucedió en Fátima, como tampoco se ha podido encontrar una explicación más racional en torno al caso de Bon Giovanni. Resulta relativamente sencillo atribuir los estigmas a un estado mental o pensar que la propia persona se hiere diariamente las manos, los pies, el pecho y la frente para mantener las heridas abiertas, que por cierto se encuentran así abiertas desde el 2 de septiembre de 1989, sin que se hayan infectado o hayan causado una enfermedad al estigmatizado. Por ahora, como apuntaba uno de los especialistas, es necesario respetar el caso de Giorgio Bon Giovanni mientras no tengamos más respuestas. Es necesario aceptar que es posible que existan cosas reales que no podemos comprender. Es importante que aceptemos la espiritualidad y que, sin fanatizarnos, nos acerquemos a casos como este. Bajo estas circunstancias, resulta muy interesante conocer el llamado secreto de Fátima. Tratar de cambiar y encontrar nuevos valores. Más allá de los estigmas, lo que sucede hoy en lugares como Yugoslavia, Ruanda, Chechenia o Somalia demuestra lo que podría suceder en el futuro si no cambiamos. Tratar de ser mejores, más humanos, más amigos, más espirituales, resulta una bendición más que una obligación. Encontrarnos en la amistad y en ella el verdadero sentido de nuestra existencia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad.